Saludos, mi nombre es Enrique Garay del programa de Impacto Internacional que sale por la cadena del Milagro CDM en todo Estados Unidos, Centroamérica, el Sur, el Caribe y parte de Europa. También salimos por Univisión y de la Iglesia Nuevo Impacto en Carolina, Puerto Rico. Como ustedes saben, las iglesias están cerradas por la epidemia a nivel mundial y nosotros pues estamos aquí dando este estudio bíblico desde mi casa, desde la oficina, desde mi casa, para todos ustedes, hermanos de la iglesia y los amigos y familiares míos. Así que vamos a estar dando este estudio que hemos titulado El Dios de la Eternidad. ¿Okay? El Dios de la Eternidad. Vamos a buscar nuestra escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 29. Y vamos a leer versículo por versículo y vamos a estar haciendo un estudio bíblico. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia y cuando damos los estudios bíblicos a nivel internacional también. Dice así en Juan capítulo 5, empezando desde el versículo 17 hasta el versículo 29, pero voy a irle versículo por versículo. Pero él les respondió, Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es uno de los eventos principales que vamos a tocar porque el tema es el Dios de la eternidad, Jesucristo. Jesucristo nunca negó su deidad, nunca negó su igualdad a Dios. Él era el Dios del Viejo Testamento, el Dios encarnado, como bien claramente hablamos en el estudio anterior, y que todos los profetas y todos los apóstoles habían testificado de esta gran verdad. Y aquí, enfrentándose a los judíos, dándole una enseñanza a los judíos, Jesús mismo habla y dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Esa frase, esa oración, mejor dicho oración, los judíos sabían de lo que Jesús estaba hablando. ¿Y qué era lo que Jesús estaba hablando? Como decían los judíos en el versículo 18 del capítulo 5 del Evangelio de Juan, se estaba haciendo igual a Dios. Y por esa causa, los judíos procuraban matarle. Cada vez que Jesucristo se hacía igual a Dios, que mostraba la obra de Dios en su persona, los judíos trataban de apedrearle. Otro punto bien importante, sigue el versículo 19 y dice: por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve al Padre hacer. Lo que ve el Padre hacer, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Vean otra vez la igualdad del Hijo de Dios, de Jesucristo con el Padre. Y viene aquí, y voy a leer ese versículo 19 del capítulo 5 del Evangelio de Juan para atrás. Porque Jesús decía: de la misma forma que el Padre hace las cosas, el Hijo lo hace de igual manera. Ahora, vamos a ver a esta enseñanza bíblica. ¿Qué hacía Jesús de igual manera que hacía el Padre? Ese es el punto. Porque Jesús bien hacía esta similitud, hacía esta comparación, que Él es igual al Padre. ¿Ok? Y ahí en ese versículo mismo decía: lo que el Padre hace yo lo hago igual, no hay diferencia. Entonces, dice en el versículo 20 del mismo capítulo 5
del Evangelio de Juan. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. Entonces aquí viene otra vez Jesús y toca la obra del Padre, que dice, y obras mayores que esta le mostrará para que os admiréis. Entonces van a ver que hay una tipología, una similitud, lo mismo que Jesús hace en el Nuevo Testamento, es lo mismo que pasa en el Viejo Testamento, la obra en el Pentateuco de Dios cuando se muestra por primera vez. Vamos a ver cuál es la obra de Dios en similitud con la obra de Cristo, Jesús. Sigo en el versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Aquí viene la primera gran enseñanza y la primera obra, la gran similitud. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El ejemplo más claro de Jesús en igualdad con el Padre está en Juan capítulo 11. No tenemos tiempo para tocar la resurrección de Lázaro, ese capítulo casi completo dedicado a este evento histórico real y de la resurrección. Pero sí queremos tocar el evento de Lázaro en el versículo 39 en adelante del capítulo 11 de Juan. Jesús hablando viene y dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, apesta, porque hace 4 días que murió. Así que Lázaro hace 4 días que había muerto. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Es bien importante esto de verás la gloria de Dios, porque Jesucristo es la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. En el versículo 41 Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dio desatarlo y dejarlo ir. Así que vemos la primera similitud, esta tipología en comparación con el Padre, que Jesús hace la misma obra de dar vida. Porque tú no puedes ofrecer lo que no tienes. Sabemos que porque en ti, en Jesucristo hay vida, doy vida. Porque eres redentor, puedes perdonar el pecado, ofrezco el perdón del pecado. Porque yo tengo el poder para resucitar, pues también puedo resucitar a aquellos que han muerto. Así que vean toda esta obra. En el versículo 22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que observen también otra comparación. Jesús, la misma honra que tiene el Padre, la tiene Él y la pide Él. Y más claro habla, el que no honra al Hijo, no honra al Padre, o viceversa. Bien importante, Jesús se da que hay que honrarlo. Por eso hay canciones y himnos a que Jesucristo damos la honra, la gloria y el poder. En el versículo 24 del mismo capítulo 5 del Evangelio de Juan, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y aquí viene otra. Y dice Jesús que el que oye su palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Obviamente el tema, el Dios de la eternidad, por cuanto Jesucristo es eterno, puede ofrecer lo que sale de Él, la naturaleza de Él, la vida eterna. Él ofrece la vida eterna porque es eterno. Él no fue creado como otras falsas religiones han querido decir. Jesucristo siempre es. No puedo decir que ha sido porque le doy un comienzo. Siempre es. No tiene comienzo, no tiene fin. Y viene en el versículo 25 y dice: en verdad os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y oirán y vivirán. Así que viene Jesús, aquí viene y trae, como Él ofrece la vida eterna, dice que los que han muerto, ahora trae otro punto, los que han muerto escucharán su voz y vivirán. Y esto es bien importante, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Observen, esta enseñanza es clave. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, asimismo le dio vida al Hijo al tener vida en sí. Este versículo 25 del Evangelio de Juan, del capítulo 5, tiene una gran verdad también, porque Jesucristo se da el atributo de resucitar a los muertos. Vamos a ver una enseñanza bíblica, recordando que ya explicamos lo de Lázaro. Tener 4 días muerto, una persona 4 días muerta, y coger ese proceso de putrefacción y revertirlo, darle vida al cuerpo, ese organismo que nadie en la historia de la humanidad ha podido lograr, que un cuerpo después de muerto y ya que apesta, ya que está podrido, ya que empieza el proceso de descomposición. Jesús en Lázaro logra revertir todo ese proceso que es natural en el cuerpo humano, porque Él es el creador de todo lo que hay en la tierra y en el universo. Ahora, toca este punto porque en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17, Jesús viene y trae del capítulo 4 del versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron, a los que murieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, pues el Señor, o durmieron, ¿verdad? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y estaremos con el Señor siempre. Así que Jesús habla claramente que cuando venga en su segunda venida, que la iglesia a nivel mundial espera este gran acontecimiento, y esperamos con ansia esa venida de nuestro Señor Jesús. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Y Jesucristo en ese versículo 25, volviendo al Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 25, dice que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios
y los que oigan vivirán. Obviamente, si están muertos, vivirán, van a resucitar. Ahora, bien importante, trae el 26 Jesús y dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Aquí tenemos una enseñanza en el capítulo 10 de Juan también, el versículo 17 y 18. Vamos a leerlo. Yo uso la versión Las Américas, es la versión que estoy usando. Es mi Biblia que uso a nivel internacional para dar mis estudios. Dice la palabra del Señor en el 10:17 del Evangelio de Juan: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es bien importante esto porque Jesús da una enseñanza. A mí no me matan en la cruz. Yo muero cuando yo decida, cuando yo quiera decidir morir. Bien importante porque Él se ofrece como un sacrificio. Los judíos no pueden darse el atributo de que ellos tenían el poder para matar a Jesús. En ese sentido, porque Jesús a sí mismo deseó que ser sacrificio. Fíjense aquí, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. A mí nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Yo me muero y resucito cuando quiera. Muero y tengo vida. Como yo tengo la vida en sí mismo, yo me la quito y yo me la vuelvo a dar. Y es bien importante esto porque en el mismo Evangelio de Juan 19, versículo 30, dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Ok? Es bien importante porque Él decidió morir en ese momento. Él le entregó el Espíritu por su propia voluntad. Ese versículo 19-30 de Juan, tenemos que relacionarla claramente con el versículo 10-18. Nadie me la quita. En la cruz nadie le estaba quitando la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. En ese momento en la cruz, Jesucristo estaba entregando su Espíritu. Y es la gran verdad. Y el que está escribiendo el Evangelio es testigo de ese evento. De ese evento bíblico e histórico de la muerte y resurrección de Jesús en la cruz. Volvemos al Evangelio de Juan. Observen que Jesús en ese versículo 21, vuelve un poquito más para atrás del Evangelio de Juan, cuando dice: eso también hace el Hijo de igual manera. Los judíos cuando querían matar o apedrear a Jesús, es que Jesús se daba el atributo de igualdad con el Padre. En ese mismo capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 30, dice Jesús: yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Inmediatamente cuando Jesús dice eso, en el 31 dice: y los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y aquí es la blasfemia según la interpretación de los judíos, que Jesús
esa naturaleza. Te haces Dios, pero eres hombre. Eres Mesías, pero haces la obra de Dios. Eres igualdad a Dios, pero tienes un cuerpo humano. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la fe. Dios se hizo carne. Esta doble naturaleza de ser Dios y estar en un cuerpo humano es donde la gran mayoría de los cristianos se confunden y no saben hacer una apologética, una defensa del Evangelio y de la gran verdad y del fundamento del Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el fundamento? Que Jesús y el Padre son uno. Y los judíos, la blasfemia que Jesús, de los que los judíos hablaban, era que Jesús estaba haciendo otra vez igual al Padre. ¿Por qué dice? Porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Te haces Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije soy Dios. Y esto es bien importante porque Jesús cita en el versículo 34, el Salmo 82:6, y esto ha sido muy interpretado por los falsos apóstoles de hoy día. Cuando dice esto, lo que claramente en aquel momento Jesús lo que habla es citando para una misión que estaba encomendado. Dios le había encomendado esta misión. El Dios encarnado se había encarnado en Jesús. Y esa obra que está hablando eso es la misma que hubo en Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés, ¿ves? En el capítulo 7, versículos 1, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Ves? Esa es la misión en aquel momento que Dios le dio a Moisés. Te hago como, parecido, pero no eres Dios. Y aquí Jesús justa esta enseñanza bíblica del Salmo 82:6 para decir: mira, yo vengo a representar la obra de Dios. Yo soy Dios y vengo de parte de Dios para hacer esta misión específicamente que Dios preparó, predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y viene, dice en ese mismo capítulo 10, versículo 36, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque decís blasfema, porque dije yo soy el Hijo de Dios. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creeréis. Pero si las hago, aunque a mí no me creeréis, crean en las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces Jesús sigue trayendo su obra. ¿Cuál es la obra? Mira que el mal se somete, los vientos se someten a su voluntad, los paralíticos andan, los ciegos de nacimiento ven, la mujer del flujo de sangre es sanada instantáneamente, los leprosos son sanados de forma instantánea, así como eran sanados en el Viejo Testamento. La multiplicación de los panes y los peces, así como Jesús hizo esa obra. Dios en el Viejo Testamento le mandaba el maná y las codornices a 1 millón. Algunos dicen, historiadores, que eso podía llegar a 2 millones. Lo que sí sabemos, lo que es indiscutible, era que estamos hablando más de 1 millón de personas, o maybe que quizás 2 millones de personas. Esa obra que Dios hizo en el Nuevo Testamento, Dios la repite en el Viejo Testamento, Dios la repite en el Nuevo Testamento para demostrar la igualdad con el Padre. Ahora, en el versículo 12 de Juan, capítulo 12, versículo 45,
versículo 45, Juan viene y dice, hablando de Jesús y citando a Jesús, el que me ve, ve al que me ha enviado. Y esto es una gran verdad, porque el apóstol Pablo en el Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense que cojo la palabra él, ese pronombre, y lo cambió por el nombre. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Así que Jesucristo se presenta como la imagen del Dios invisible. Y aquí en Juan viene y vuelve otra vez y dice, el que me ve, ve al que me ha enviado. Todavía más en ese capítulo 14, versículo 5. Voy a leer un poquito del versículo 7, capítulo 14 del versículo 7 adelante, hasta el versículo 10. Si me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ay, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces aquí Jesús habla claramente que vea a Jesús, aquellos discípulos de aquel primer siglo, aquellos que se convirtieron, que después pasaron a ser apóstoles, estaban viendo al Padre. Y sabemos que Isaías habla de ese niño encarnado, el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que Jesús, hablando Isaías el profeta, habla de ese Jesús que lo dice que es el Dios todopoderoso y es Padre eterno también. Así que tienen otra palabra identificando cómo el Viejo Testamento testifica que Jesús es Padre eterno. Bueno, Isaías, hablando y profetizando del Mesías, en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14 dice, por lo tanto el Señor mismo os dará una señal. Veas que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y sabemos bien claro que Mateo define claramente que Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que Jesús es Dios con nosotros. En ese mismo un capítulo más adelante, 2 capítulos más adelante, Isaías habla en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Así que ya ese niño es soberano, y ese atributo solo lo tiene Dios, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ese niño es Dios fuerte, es Padre eterno, y es príncipe de paz, y es soberano. Atributos que solo le corresponde a Dios. Y Dios y Jesús se da ese atributo. Cada vez que Jesús se daba ese atributo, querían apedrearlo. Observen también que en el capítulo 8 de Juan, capítulo 8 de Juan, cuando Jesús habla en el capítulo 8 de Juan, versículo 58. Voy desde 55, 58 y 59.
del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Dice: por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús le dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. Entonces tomaron piedra para tirársela, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Otra vez, el Evangelio habla de 3 veces que escogieron piedra para apedrear a Jesús. En estas 3 veces, de las cuales hemos citado, en el capítulo 5 de Juan, en el capítulo 10 de Juan y en el capítulo 8 de Juan, era que Jesús se daba el atributo de ser igual a Dios. Y aquí, bien en el versículo 58 del capítulo 8 de Juan, Jesús viene y dice: en verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Número 1. Dice: antes que Abraham naciera, o sea, yo soy. Yo soy. Fíjate que usa la palabra yo soy. Yo estoy desde la eternidad. Y usa el nombre eterno que Dios se dio en el Viejo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Los judíos sabían que esa palabra yo soy es un atributo que solo se daba al Dios Padre en el Viejo Testamento. Y Jesús está dando ese atributo. Entonces Jesús le dije: mira, antes que Abraham naciera, yo soy. En otras palabras, mira, con quien Abraham hablaba conmigo. Y cuando los judíos entendieron eso, pues por eso que cogen piedra para matarlo, porque otra vez, para interpretación de los judíos que no entendieron la palabra del Señor, porque los escribas de aquel siglo y de siglos anteriores a ese primer siglo, donde el Mesías se aparece, el Dios se presenta como Mesías, los maestros de la ley, los escribas, no enseñaban esto que estamos enseñando nosotros aquí. Y es por eso que aquella generación no entendió la encarnación de Dios en el Mesías. Y digo más, la generación de nuestros tiempos no entiende el verdadero fundamento del Evangelio. Esta verdad que estamos enseñando aquí, mucha gente no la entiende. Por eso mucha gente, espera, a mí en el seminario me enseñaron que era Jehová, que era el Hijo. Te estoy dando versículos bíblicos donde esta gran verdad se está hablando en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. Ahora, Jesús sí habla la palabra yo soy, que es la palabra que Dios usó para darse a conocer en el Viejo Testamento. Y leo en Éxodo capítulo 3 del 13 al 15, dice: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me oigan. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Otras versiones dicen por la eternidad.
Reina Valera dice por los siglos de los siglos. Obviamente hablar de los siglos por los siglos, hablar de generación en generación, estamos hablando por la eternidad. Y Jesús en el capítulo 8 del versículo 59 del Evangelio de Juan se da ese atributo yo soy. Usa el nombre de Dios. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mi generación, de generación en generación. Por eso es que ustedes ven que Jesús siempre se presenta en diferentes yo soy, ¿verdad? Yo soy él es el alimento espiritual que lleva a la vida eterna. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el alfa y omega, yo soy la raíz y la descendencia de David. Ustedes ven, por eso es que Jesús se presentaba, y el Evangelio de Juan, y Juan presenta esa verdad. Por eso que Juan se diferencia de los otros tres evangelios sinópticos de Mateo, de Marcos y Lucas, porque presenta claramente, de una forma más sencilla, más específica, más teológica, de que Jesucristo, de que Dios se encarnó en el Mesías. Así que Jesús estaba dando el atributo del nombre eterno de Dios. Debemos recordar que el título de este estudio bíblico es el Dios de la eternidad. Jesucristo es el Dios de la eternidad. Nosotros solo creemos en un solo Dios, un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y termino volviendo al capítulo 5 de Juan, diciendo en el versículo 27: y dio autoridad para ejecutar juicios, porque Él es el Hijo del Hombre. Y no os admiráis, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo para resurrección de juicio. Y ahí tienen la gran enseñanza, que sabemos que Jesús viene, como Él tiene el poder, tiene la autoridad para ejercer el juicio. Dice aquí, para ejecutar. El 27 tiene la autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Y ese Hijo de Hombre, esos atributos que se le daba también al Hijo al Mesías. Y Jesús también usó ese atributo de Hijo de Hombre. Se hacía Dios, se hacía los diferentes nombres de Dios. Y esa palabra hijo de hombre es un atributo para presentar al Mesías. Y esa palabra Jesús se da que Él tiene el juicio, Él tiene la autoridad para ejecutar el juicio, para resucitar aquellos que hicieron bien para vida eterna, y aquellos que practicaron. La palabra es practicar. Haces lo mismo, con toda alevosía, planificación, y te levantas el mes y no hay arrepentimiento. Y la bondad de Dios, como dice Romanos capítulo 2 versículo 4, la bondad de Dios no te lleva al arrepentimiento y sigues practicando de lo malo. Dice, para resurrección de juicio. Así que todos resucitarán, uno para vida eterna, y por cuanto es el eterno, puede dar vida eterna. Por cuanto él es redentor, puede perdonar pecado. Por cuanto Él tiene vida, puede dar vida. Por cuanto Él es paz, podemos predicar el Evangelio de paz. Porque nosotros, el Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. El Evangelio de paz. Jesucristo es paz. En tiempos como los que vivimos hoy, necesitamos al Dios de paz. Permita a Dios que este estudio bíblico llene tu corazón, te llene de mucha paz, te anime a vivir una vida clara, decente, honesta ante Dios, y el Dios de paz llenará siempre tu corazón. Y ante esta pandemia del coronavirus, Dios cuida a su iglesia. Dios siempre cuidará de la iglesia.
de aquellos que esperan, buscan y honran, así como honran al Padre, honran al Hijo. Así que hemos llegado al final del estudio bíblico, no sin exhortar a la gente que estudien, que escudriñen las Escrituras, que la analicen para que no sean engañados. El tema que hemos tocado, el Dios de la eternidad, Jesucristo. Por eso dice, Jesucristo es el mismo ayer en el Viejo Testamento, hoy en el Nuevo Testamento y por los siglos de los siglos. Hasta el próximo estudio bíblico.